Continuamos con Clímax. Gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN 24. Diversos lugares del mundo siguen enfrentando el mal que deja la contaminación de productos de plástico. Ahora resulta que fueron halladas partículas de ese material en los Alpes italianos. Científicos buscan determinar cuáles podrían ser precisamente los efectos de esa situación en dicho lugar. Glaciar de plástico. El microplástico está desbordando al mundo. Ya ha sido detectado en el agua potable, océanos, lagos, ríos, en el suelo y la atmósfera. Sin embargo, nunca antes los investigadores habían analizado este tipo de material en las regiones de alta montaña. El más reciente informe, elaborado por las universidades de Milán y Milano di Bicocca, ponen de manifiesto un nuevo golpe para la naturaleza. La investigación señala de la presencia de micropartículas de plástico en el glaciar Forni de los Alpes italianos. Alrededor de 131 y 162 millones de partículas de plástico estarían presentes en el área glaciar a 3.000 metros de altitud del Parque Nacional Italiano Stelvio. Pero, ¿cómo llegaron estos elementos a los Alpes? El informe señala que algunas de las partículas terminaron allí como consecuencia de los desechos que dejan a su paso los alpinistas y exploradores, pero gran parte de estas llegaron traídas por la fuerza del viento desde diferentes lugares del mundo. El estudio centrará ahora esfuerzos en identificar las afecciones en los Alpes por la acumulación de estos materiales y si estos pueden impactar en la cadena alimenticia, asimismo conocer sobre el proceso de degradación del material en la región. En Milán, Italia, saludamos a Andrea Franchetti, profesor de microbiología. Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax. ¿Cómo llegaron esas micropartículas de plástico a las regiones de la alta montaña según sus investigaciones? Hola, Harriet. Nosotros en realidad no sabemos cómo exactamente esas partículas de microplástico llegaron a esas áreas de la montaña. Tenemos dos posibilidades, dos hipótesis. La primera de ellas tiene que ver con que algunas de esas partículas fueron llevadas por algunos escaladores o alpinistas que se encontraban en esa área. Y la otra posibilidad tiene que ver con que algunas de esas partículas pudieron haber llevados desde áreas remotas, como algunas ciudades, a través del viento. Entonces creemos que así llegaron a esa parte de la montaña. ¿Qué efectos tiene la existencia o presencia de ese material en los Alpes? ¿Qué han visto ustedes? Pues bien, ahora mismo no sabemos los efectos posibles que pueda generar todas estas partículas de microplástico en los ecosistemas en esas áreas montañosas. Es algo que tenemos que investigar y que ahora mismo se está investigando de cara al futuro. Es por eso que creemos que para conocer al detalle qué podría pasar por estas partículas es necesario entender varios procesos. Por ejemplo, el tipo de degradación, el proceso biológico de degradación de cada una de estas partículas y por supuesto estamos investigando los cambios que han tenido porque quizás puede ser generado también de alguna forma por el cambio climático y cómo el ecosistema podría verse afectado en esos ecosistemas de zona montañosa. ¿Es posible limpiar ese lugar ante ese tipo de contaminación? Bueno, en realidad es un hecho interesante tener la capacidad de poder retirar los desechos del lugar. Sin embargo, es muy importante tener que considerar la forma en la que nosotros primero tenemos que analizar la actividad biológica en términos de conocer algunas cosas, como por ejemplo estas partículas de microplástico, cómo afectan, lo que habíamos hablado hace un momento, el tipo de degradación, de polución que genera en esas zonas. Entonces lo que yo pienso que para poder solucionar este problema sobre los daños o los efectos que está causando estas partículas, lo más práctico tiene que ver con reducir las cantidades de plástico que nosotros usamos en el mundo para mejorar y dar un alivio al ambiente. Profesora Andrea Franchetti, gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. Ok, muchas gracias por la invitación.
Es posible preservar el futuro si el hombre toma medidas que frenen la crisis medioambiental actual. Así lo señala el más reciente informe de ONU Medio Ambiente. Nueva ruta ambiental. La evaluación más reciente que entregó ONU Medio Ambiente sobre el estado actual del planeta es preocupante. El informe denominado GEO6, que busca guiar a las sociedades hacia la sostenibilidad, revela que el bienestar humano estará cada vez más amenazado si no hay contundencia frente a la crisis. El documento, que fue elaborado por un panel de 250 científicos de 70 países, denota el estado actual de la biodiversidad, que por mano del hombre ha ido agotándose, y tiene en jaque las futuras generaciones, pues para 2050, según señala el estudio, el mundo será un lugar insalubre. Las consecuencias. El uso desmedido de antibióticos dentro de la cadena de producción de alimentos provocaría que las bacterias sean mucho más resistentes dentro de los próximos años, y estas podrían ser una de las principales causas de muerte en el mundo. Las mediciones actuales indican que, como consecuencia de la sobrepoblación, en el 2050 la industria de alimentos debe aumentar un 50% su producción para abastecer la humanidad. Los químicos presentes en los insumos desencadenaría en la especie humana una serie de afecciones en la reproducción. La vida de 7 millones de personas peligra para mitad de siglo debido a las partículas contaminantes presentes en el aire. Es por eso que ONU Medio Ambiente convoca a los gobiernos a unir esfuerzos para apostar a una agenda conjunta que mitigue el desperdicio de alimentos, contribuya a la movilidad eléctrica y merme la crisis medioambiental generada por plásticos en los océanos. El informe concluye con que la humanidad puede erradicar esta problemática gracias a herramientas como la tecnología y las finanzas. Sin embargo, los gobiernos deben actuar y configurar una nueva ruta para el futuro. Nueva vida azul. La buena noticia que ha revivido la esperanza de una especie en inminente riesgo de extinción tuvo lugar en Luque, Paraguay. La ONG Asociación de Ornitófilos y Afines reportó el nacimiento de una cría de guacamayo Spix, reconocido por inspirar el personaje principal de la película animada Río. La organización BirdLife hace pocos años realizó un intenso seguimiento sobre la especie, la dio por extinta, ya que los ejemplares que aún viven y que son pocos están en cautiverio. Los científicos de la ONG afirmaron que este nacimiento permite evitar la extinción de la especie y además crear un banco de genética para criar a las aves y repoblar los hábitats en un lapso de 5 a 10 años. Gustavo Espíndola, líder del proyecto, aseguró que el plan en marcha incluye el nacimiento de otro pichón para que, al igual que Blue, el protagonista de la película, tengan sano y seguro su hogar. Ya regresamos con Clímax.